Cuando pensamos en mujeres y música medieval, el nombre que suele venirnos a la cabeza, si es que se nos viene alguno, es el de la abadesa alemana Hildegard von Bingen. Esta mujer es, sin duda, una figura interesantísima en muchos aspectos y, por supuesto, también en el musical. Es la persona con más obras musicales compuestas de autoría conocida hasta el siglo XII y, a pesar de ello, estuvo ausente de la historia de la música hasta hace bien poco por el simple hecho de ser una mujer, porque la historia que conocemos es androcéntrica. En España hay un lugar muy importante para hablar de mujeres en la música en la Edad Media, y es el Real Monasterio de las Huelgas, en Burgos. Este monasterio lo fundó a principios del siglo XII la reina Leonor de Plantagenet, junto con su esposo, el rey Alfonso VIII, y desde sus orígenes fue un centro de poder femenino impresionante. Tenía una muy importante dotación económica y su abadesa solo respondía ante el Papa de Roma, así que también tenía muchísima autonomía dentro de la jerarquía eclesiástica. En la historia de la música, este monasterio es súper relevante porque en él se conserva el llamado Códice de las Huelgas. Y este es un manuscrito interesantísimo por varias razones. Una de ellas es que siempre ha estado en este mismo sitio, no ha viajado de mano en mano, de lugar en lugar, y esto facilita mucho su estudio porque hace que sea un documento cerrado, que no sufrió demasiados avatares ni modificaciones después de su compilación. Otra razón importante es que contiene numerosas obras polifónicas, es decir, para varias voces, que solo se encuentran en este códice. No las tenemos, no aparecen en ningún otro documento. Así que es una fuente muy importante para estudiar también el canto polifónico en la península ibérica en esta época. Pero para nuestro tema, para las mujeres en la música, el Códice de las Huelgas es muy importante porque nos sirve también para pensar en cómo sería la vida musical y la práctica musical de las mujeres en el medievo en un contexto monástico. Lo que os voy a contar sale de las investigaciones de Josemi Lorenzo Arribas, que es un medievalista feminista experto, muy experto, en la música de las mujeres en la Edad Media. Y de hecho, aparte de los numerosos artículos que ha escrito y que los podéis encontrar en internet muy fácilmente, buscando simplemente su nombre, os voy a recomendar también este libro, Las mujeres y la música, una relación disonante, que es su tesis doctoral, versa precisamente sobre el tema del que vamos a hablar hoy y es una maravilla absoluta de libro. Josemi Lorenzo ha trabajado mucho sobre el Códice de las Huelgas y propone en uno de sus estudios la posibilidad de que la abadesa que mandó compilar ese códice, María González de Agüero, fuera también la compositora de algunas de las obras que aparecen recogidas en él. María González de Agüero fue, antes de abadesa del monasterio de las Huelgas, cantora de ese monasterio. ¿Y cuál era la función de una cantora? Pues era dirigir la práctica y la enseñanza musical en el convento. Y este era un papel además muy relevante. Tenemos que tener en cuenta que la celebración de la liturgia era central a la propia vida monástica. Y en un monasterio como el de las Huelgas, al que solo accedían mujeres de familias nobles o de la realeza directamente, la música que sonaba en él tenía que ser tan lujosa como sus propios habitantes. Si María González de Agüero fue entonces la cantora, la encargada de dirigir y cantar y enseñar la música a sus compañeras, tiene mucho sentido que al llegar a ser abadesa haya impulsado y seguramente supervisado muy de cerca también la compilación del repertorio del monasterio en un códice. De hecho, el propio códice es materialmente muy humilde, no es un objeto de lujo, y esto ya nos indica que se creó para ser utilizado en la práctica musical y no simplemente para lucir el poderío del monasterio. Entre las casi 200 obras que hay en el Códice de las Huelgas hay algunos cantos fúnebres que se llamaban planctus y que son composiciones que podemos vincular a esa tradición, esa función femenina tradicional de las plañideras. Entre ellos hay uno en concreto que tiene una nota al margen, escrita en latín, y que Josemi Lorenzo traduce como compuesto por doña María González de Agüero. El texto del Planctus hace referencia a la muerte de una monja y suponemos que se cantaba
pues en caso de fallecimiento de cualquiera de ellas. Pero esta nota al margen, que está escrita por otra mano distinta a la que copió la música, bien podría haber sido hecha, tras el fallecimiento de María González de Agüero, como una forma de homenaje a la autora de la composición. Si os apetece seguir indagando sobre este tema o leer con mayor detalle esta propuesta que hace Josemi Lorenzo de la autoría de María González de Agüero para este Planctus, en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces a un par de artículos suyos muy interesantes y también os voy a dejar un enlace para que podáis escuchar el Planctus de María González de Agüero, que tiene como nombre Homonialis Concioburgensis, en la versión grabada por la Capella de Ministers que dirige Carles Magraner y que el disco entero es una maravilla y os recomiendo que os hagáis con él.